Hola amigos, os presento un proyecto de fin de semana. Es un cargador o base para cargar teléfonos móviles, tan fácil como esto: poner el teléfono a través de esos raíles y cuando llegue abajo, clic y empieza a cargar. Ahí veis el símbolo del rayito en la batería, señal de que está cargando. Lo normal es cuando uno pone a cargar un móvil, por ejemplo cuando va a dormir, pues lo primero es buscar por dónde cuelga el cable del cargador y cuando lo encontramos pues atinar a ponerlo. En cambio aquí, mirad qué fácil, es que es súper fácil. Bien, pues aquí hay una dificultad que vencer y es conseguir alinear el recorrido del móvil con el conector, porque ya sabéis que eso tiene una precisión milimétrica y si no chocaría, y sin embargo mirad que es que entra especial. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo solucionar ese problema y unos cuantos más, porque vamos a ver recursos de taller, trucos de bricolaje. El conector, ya veis que sale el cable del cargador por ahí y va el cargador a un enchufe. Pues nada, en este vídeo vamos a ir viendo paso por paso, sin dejarnos nada, que hay que ir haciendo para hacer un cargador como este. En cuanto a los materiales, vamos a ver aquí en el vídeo algunos aspectos técnicos sobre ellos y vamos a dejar el tema de los croquis o las dimensiones para el blog, pero esta vez lo voy a poner en abierto, es decir, no en Patreon, sino para todo el mundo. Bueno, decir también que este montaje yo voy a dar las medidas para un teléfono concreto, el que yo tengo, que es un Samsung S4. Tu teléfono, si es distinto, es más que seguro que tenga unas dimensiones distintas y por lo tanto pues este montaje tendrá que ser a otras medidas, pero vamos, una vez que veas el vídeo no tendrás ningún problema en adaptar este montaje a tu teléfono. La pieza principal, que depende del tamaño de nuestro móvil, es estas guías, estos perfiles en U de aluminio, y yo cuando fui a la tienda pues busqué uno que el móvil le encaje, pero que no tenga mucha holgura. Se acepta 1 milímetro más o menos, pero no mucho más. Si no tienes suerte y el perfil que encuentras que quepa el móvil es mucho más ancho, tendrás que quitar distancia poniendo, por ejemplo, en una pared alguna lámina de material tipo madera, plástico, para quitarle 1, 2, 3 milímetros y así el móvil pues no tenga mucha holgura, ¿vale? Habrá gente que diga, ¿y por qué aluminio? Yo prefiero plástico. Ya lo probé y el plástico no lo pega bien, la resina, el pegamento epoxi no lo pega bien. Lo pega bien casi todo, menos algunos tipos de plástico. Además el aluminio ya veis que es casi tan fácil de trabajar como la madera, bastante blando. Bueno, otra pieza es esta madera, que es la base. La parte principal de la base es aglomerado y este canto se ve feo, por lo tanto también voy a ponerle canto. Se pone o bien con la plancha o bien adhesivo. Si utilizan madera tipo haya o algo así, no hace falta el canto, ya que este lado tiene el mismo color que todo y se ve bastante bonito. También es importante este listón para ponerlo aquí a modo de pie. Como veis, este listón aquí es el pie. No solamente por estética, no solamente porque el móvil resulta más visible, muy importante, al estar inclinado pasa lo siguiente. Si lo ponemos recto, vertical, sin el pie, así, el móvil cae debido a esa pequeña holgura, indeterminado, y puede que caiga bien o no. Pero si lo ponemos así, con inclinación, el móvil, aparte de caer, va hacia allá y va directo al enchufe. Así que ese detalle es importante. También necesitamos la madera de aquí atrás, cuya función no es sujetar el móvil, eso ya lo hacen los mismos perfiles de aluminio. Esto lo que hace es, esta madera, es hacer un conjunto solidario, todo una pieza, que es esta de aquí. Hay que hacerle un agujero para que pase el conector, un agujero a un diámetro, yo solo he hecho de 13 milímetros, no es crítica ni la posición ni el diámetro, simplemente que pase el conector. Lo mismo que esta madera de aquí, esta madera no es solo para sujetar los perfiles, que también, sino para que no se vea el conector y el pegote de pegamento no se ve nada bonito. Bueno, pues yo le he dado esta forma. Bueno, tú la puedes poner si quieres rectangular, como tú quieras. ¿Qué más? Bueno, yo creo que aquí sí. Necesitamos una pinza, pero de madera, ¿eh? El plástico no vale, no pega bien el pegamento al plástico. Porque esto es una cuña que va a ser fundamental para conseguir precisión en posicionar ese conector, ¿vale? Media pinza de madera. Y un trocito de alambre de 1 milímetro o menos de diámetro, más o menos de este tamaño, para enrollarlo en el conector, porque
no pega bien el pegamento de ese tipo de plástico, con esto sí lo hará. Y bueno, ya aquí yo creo que no queda más nada. Bueno, sí, pegamento, epoxi y cola blanca. Lo demás será pequeño material que irá saliendo a lo largo del vídeo. Bien, vamos a cortar 2 trozos a 15 centímetros de este perfil con la sierra de alta tecnología. El aluminio es bastante blando, como vais a ver. ¡Hala! Ya está cortado. Ya están los dos perfiles cortados, los identifico A y B para tener clara su posición y no invertirla durante el montaje, con lo que haríamos un estropicio. Esto iría así, A y B, igual que el otro cargador, A y B. Vamos a poner ahora la madera de atrás con su taladro en la parte inferior, por lo tanto esto iría atrás así. Lo vamos a pegar con pegamento. Bueno, por cierto, una cosa que vamos a hacer ya para proteger el móvil de que le caiga pegamento, por lo menos en la cámara y en el flash, es poner un papel sujeto con una cinta adhesiva y ya tenemos el móvil protegido. Vale, bueno, pues ponemos el móvil como molde. Ponemos esta madera para ajustar la altura y esta madera la vamos a pegar aquí. No podemos contar con este 1,5 centímetros porque en el soporte, no sé si se aprecia, pero esta madera lleva un agujero y van insertados, por lo tanto con esto no podemos contar. Lo vamos a poner a esta altura, así que más o menos lo sitúo y marco con lápiz, marco aquí, a ojo, esto es 1,5 centímetros más o menos, marco aquí y marco aquí, para que estas marcas, yo ya sé que debo poner el pegamento en esta zona para no salirme. Si lo pongo aquí, pues no pasa nada, pero se queda muy feo. Vale, he marcado. Y ahora ponemos el pegamento y sujetamos con unas gomas, así, una en este extremo y ponemos otra en este extremo, con lo cual se queda ahí pegándose bien. Pero vamos a tener un problema con esto. Cuando quitemos las gomas y saquemos el móvil, veremos que cuesta mucho porque está todo apretado y cuesta mucho. Así que vamos a hacer un truco antes de poner el pegamento, que es poner en estos carriles, vamos a poner 3 tiras de papel. Esto es de un folio normal, 1, 2 y 3, y en el otro otras 3 tiras. Con esto vamos a añadir aproximadamente medio milímetro, le vamos a dar de holgura, porque una vez que hayamos pegado esta madera y desmontemos todo, al quitar el papel obtenemos ese medio milímetro, con lo cual dejamos una holgura. De lo contrario, el móvil va a estar como atascado, ¿vale? Ponemos sin que se doblen los papeles. Usamos esta madera para centrar bien. Y ya sabemos que la madera va aquí. Pues nada, voy a preparar el pegamento y a pegar. Bien, ya está el pegamento preparado. Y vamos a poner la cantidad de pegamento a poner. Pues no hay que pasarse, porque si no, ya sabéis que al poner la madera se esparce y puede manchar el móvil. No hace falta poner mucho, este pegamento es muy fuerte. Vale, lo doy por bueno. Ponemos la madera. La centramos más o menos. Y enseguida ponemos las gomas. Una aquí y la otra aquí abajo.
Usamos esta madera para ponerlo a nivel, así. Centramos por última vez. Y esto hay que dejarlo secar al menos un par de horas. Bien, ya pasaron las 2 horas, quitamos las gomas. Y mirad lo que pasaría si no hubiésemos usado el truco de los papeles en ambos lados. El móvil roza bastante. Si quitamos esos papeles, ahora el móvil entra bastante mejor. Bueno, ahora viene cuando la matan. Esta es la parte más delicada de todo el montaje. Tenemos que poner el conector del cargador, lo pasamos a través de este agujero y lo tenemos que poner aquí en una posición tal que cuando el móvil caiga conecte. Eso lo vamos a conseguir pegando el conector en una posición que nos va a facilitar esta cuña, que es la pinza de madera. Vamos a partir ese trozo. Quitamos las astillas con unas simples tijeras. Y ahora tenemos que poner la pinza aquí, así en esta posición, y jugar con esta posición arriba, abajo y izquierda, derecha, de manera que vaya al sitio. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Pues conectándolo ya al móvil. Conectamos, ponemos el conector. Y ahora vamos hacia abajo con el móvil a una posición que no nos vayamos demasiado abajo así, porque el cable aquí lo flexionamos, no es buena cosa. Así está bien, ¿vale? Una posición. Entonces la pinza, vemos que esta posición sería correcta. No hay que levantar el conector ni tampoco dejarlo que esté así suelto, sino con un poquito de tensión. Por cierto, aquí falta una cosa muy importante. El pegamento de epoxi ya os dije que no pegaba bien en el plástico, así que vamos a hacer este recurso. Alambre de 1 milímetro o menos, alambre normal, galvanizado. Y en el plástico, no en la parte metálica, sino en el plástico, vamos a hacer una especie de bobina. El epoxi sí pega muy bien en el metal. Y con esto vamos a conseguir una unión muy fuerte. Damos unas cuantas vueltas, aunque demos 5 vueltas o 4 es suficiente. Así. Vale, volvemos a conectarlo. Y ahora sí ya la verdadera dimensión del conector con ese alambre. Y entonces vamos a determinar. El alambre tiene que descansar sobre la pinza, que es donde vamos a hacer el pegado. Esta altura es correcta. Y la pinza la ponemos así. Sí, esta posición es buena. Ahora marcamos con lápiz la posición de la pinza para poner el pegamento, ya que la pinza la vamos a pegar primero, la pinza, y después el conector con la pinza. Bien, pues nada, pegamos la pinza. En la zona que hemos marcado. Dejamos secar al menos media hora. Ya tenemos la pinza fijada. Nada, vamos a fijar ahora el conector a la pinza. Conectamos al teléfono y lo llevamos a la posición para asegurarnos antes de poner el pegamento. Muy bien, monta encima, pero sin flexionar, sin forzar. Bien, pues nada, retiramos un poco y levanto el cable para dejar espacio y poner en la pinza primero pegamento para fijar el conector. Vamos a preparar un buen lote. Va a hacer falta un buen pegote.
mezclando. Y ponemos en la pinza pegamento. Cuidado de no manchar el cable. Llevamos el conector encima de la pinza y lo dejamos descansar. Ahora pasamos el cable. Muy bien. Y ahora terminamos de poner pegamento. Generosamente lo ponemos en este lado y también por arriba, por todo el alambre. Esto va a producir una unión bastante fuerte. Y ahora ponemos pegamento por este lado, por este lado. Hay que tener cuidado de no embadurnar el teléfono. Y esta unión también la vamos a dejar secar al menos un par de horas. Bueno, esto ya está más que seco, ha estado toda la noche. Una toma así por encima para verlo con más detalle, cómo ha quedado. Ahora vamos a conectar el cargador a ver si el teléfono reacciona. Eso es. Fijaos cómo he dejado esto descansando para secarse. El teléfono horizontal para que caiga sobre los raíles y esa pequeña holgura pues que se vaya hacia abajo. Vamos a probar ahora qué tal cae. Vamos a sacarlo y lo dejamos caer a ver qué tal. Muy bien. Bueno, pues esto ya está terminada esta parte prácticamente. Ahora vámonos a la base, que es donde vamos a poner el cargador, la base. Ahora toca hacer aquí un par de taladros más bien grandes para poner esto. Fijaos, van a ser unos taladros más o menos como veis aquí. Este taladro es demasiado grande, es a 20 milímetros de diámetro. No lo vamos a hacer con una broca convencional cilíndrica, sino con una broca de pala. La broca de pala, como veis, tiene aquí una superficie plana, lo que nos va a permitir hacer un agujero como si fuese un tapón interno. Y no lo vamos a hacer pasante, es decir, la broca va a llegar un poco más allá de la mitad de la madera. Esta madera tiene 16 milímetros de ancho, pues unos 10 más o menos. Es inevitable que esta punta asome por ahí, no tiene importancia. Vale, ¿a qué distancia vamos a poner estos taladros? ¿A qué distancia en esta madera? Pues he trazado una línea, no en el centro. Esta madera mide 63 milímetros de ancho y 150 milímetros de largo. No la he puesto a la mitad, que serían 31,5, sino a 25 milímetros. Y ahora sobre esta línea he marcado aquí, mejor dicho, en los raíles, una marca aquí en el centro y otra marca aquí. Pues vamos a ponerlo en la madera y vemos que coinciden perfectamente. Esto con unos sencillos números se puede centrar y si no, pues a ojo. Y lo tenemos ahí centrado. Ya he hecho una marca con el punzón para que la broca no resbale. Y nada, pues vámonos para la taladradora a hacer estos taladros. Bueno, la taladradora tiene aquí arriba una regulación para permitir hasta dónde llega la broca. Yo no quiero que haga un taladro pasante. Por lo tanto, a ver, sí, solamente va a pasar la punta por debajo, pero no el resto de la broca. Bien, pues nada, vamos a ello. ¿Veis? Aunque apriete más no pasa. ¿Veis? No hemos taladrado todo. Vamos al otro. Eso es. Vamos a ver qué tal cae el conjunto de los raíles aquí. Nada, vamos a probar si entran los raíles aquí. Uy, por poco, nada, falta menos de 1 milímetro. Pues vamos a dar un retoque con un accesorio bastante versátil. Vamos. Bueno, el ajuste fino lo vamos a hacer con este accesorio de taladradora. Es como una especie de lija circular.
Y esto lo venden suelto, pero también viene en kits, que vienen un montón de cosas, algo así como esto. Vienen muchas herramientas, la verdad es bastante económico. Bueno, pues la idea, vamos a darle más velocidad. La idea es esta. No hacia abajo, sino hacia los lados. Así, en todas las direcciones. ¿Lo veis? Vamos desbastando material. Cae serrín, señal de que ha trabajado. Vamos a ver ahora sí, entra perfecto. Muy bien, luego lo pondremos bien pegado, pero ahora vamos a hacer algunos trabajos más en esta base antes de pegar aquello. Por ejemplo, poner el canto, esto es cuestión de gustos, pero vamos, a mí no me gusta cómo queda. Voy a poner un canto negro, bueno, o casi negro. ¿Se podría poner blanco como la propia madera? Por supuesto que sí, yo de hecho lo tengo blanco, pero me gustaba más este oscuro. Pues nada, lo hay, canto de este, lo hay para aplicar con la plancha, es decir, se corta el trozo más o menos a la medida, así. Luego el sobrante ya lo quitaremos. Y como veis, así, ¿vale? Es normal que sobra por arriba y por abajo, luego lo quitamos con la lima. Algunos se fijan con una plancha de la ropa, de planchar la ropa con el calor. Este, en cambio, lleva aquí un adhesivo que lo quitamos y se puede poner sin necesidad de plancha. Bueno, pues este es el plástico que lleva y ahora ahí está el pegamento. Lo ponemos centrándolo bien en todas las direcciones. Eso es. Y simplemente apretando se pega. Vale, ahora, ¿cómo vamos a quitar esto que sobra por aquí y esto que sobra por aquí? Pues igual que con la versión de canto para plancha. Lo vamos a hacer igual, con una lima fina. Vamos dando así. Bueno, esto lo voy a pegar aquí para trabajar mejor. Y vamos dando así con la lima sin apretar demasiado fuerte. Y como veis, se va fracturando al tiempo que se corta. ¿Lo veis? Se va soltando. No hay que apretar mucho. Ahora que ya hemos quitado todo el canto que sobraba, prácticamente todo el canto, vamos a dar con una lija fina, así, ya para dejarlo perfecto. Muy bien. Y toda esta cochinería de pegamento, alcohol y un papel. Y mirad, se queda nuevo, sin ninguna mancha. Aquí ha quedado un poco. Eso es. Bien, vamos a repetir el mismo proceso por este lado, que todavía queda ahí el saliente, y también por este lado y por este. Y a su vez repetiremos todo por los 4 cantos. Un poquito laborioso, pero bueno, se queda mucho más bonito. Bien, el canto ya está puesto por todos los lados, lijado y limpio con un papel y alcohol. Vale, ya está bien. Vamos a poner ahora el pie. Ya vimos lo importante que era esta pieza para que quede inclinado. Es un listón de 150 milímetros como la propia base, 5 milímetros de grosor y 10 milímetros que es la altura que le vamos a dar a esto. Cuidado donde lo ponemos, esto viene así mirando para mí, por lo tanto el pie va aquí. No recomiendo poner directamente el frasco de cola blanca si no vamos a armar una buena aquí. Mejor lo ponemos de a poco, con un bastoncito de algodón, no hay que poner mucho. Vale, lo ponemos aquí, en este extremo. Bien centrado. Y aunque esta cola es blanca, aunque esta cola es rápida, lo vamos a dejar al menos media hora. Además, como tiene un acabado transparente, no se van a ver pegotes, aunque de todos modos cuando seque un poco no está de más pasar un papel con agua y quitar el exceso. Con el pie ya bien fijado, vamos ahora a ensamblar esto pegado aquí, con pegamento epoxi primero, y después rellenaremos estos agujeros con cola blanca, que además de darle más solidez, va a disimular los agujeros.
Antes de poner el pegamento recomiendo cerrar estos agujeros que hizo la broca de pala, porque si no por ahí se nos va a fugar el pegamento, aunque sea con unas pegatinas o cinta adhesiva o lo que sea. Así lo cerramos. Y ahora sí ya vamos a poner epoxi, donde pues como esto tiene forma de U, vamos a poner el pegamento. En este lo vamos a poner aquí, aquí y aquí, no aquí. ¿Para qué? Si no hay aluminio. Y aquí lo mismo, lo vamos a poner aquí, aquí y aquí. Vamos a ello. Bien, pues vamos a ir aplicando, como dijimos, pegamento en las paredes y abajo en cada uno de los agujeros. Y ahora ponemos el montaje. Y esto lo vamos a dejar secar pues otro par de horas. El pegamento epoxi ya está bien seco. Vamos ahora a sellar por todos los lados estos agujeros, no solamente para darle más fuerza, sino para también disimular el agujero, que no va a ser tan visible por delante porque va a ir tapado con esto, pero si se verán por detrás, pues nada, vamos aplicando cola blanca sin miedo para sellar también por aquí. El exceso de cola blanca lo podemos quitar con un bastoncito de algodón o con un papel impregnado en agua. Sobre todo vamos a poner cola blanca por ahí adentro. Por aquí también. Bueno, quizás no se vea mucho con la cámara, pero bueno, la idea la veis, ¿no? Se trata de ir sellando por detrás también. Vale, y ya que estamos con esto de la cola blanca, vamos a poner ya esta pieza para tapar. Supongo que no queréis ver eso a la vista. Puede ser esta pieza con esta forma que le he dado yo, o simplemente un rectángulo. Esto ya al gusto de cada uno. Aplico un poco de cola blanca en la zona que va debajo de la madera, más o menos por aquí. Y ponemos esta pieza. ¿Veis? Aquí sale un poco de cola blanca. Pues con un poco de agua. Con un poco de agua la quitamos. Y nada, en 20 minutos estará ya totalmente terminado como el otro. Bueno, pues este ya está terminado. Lo de A y B ya no es necesario, lo podemos quitar con un bastoncito de algodón y alcohol. Vale, y vamos a probar los dos, el que hice y este último. Enchufo los cargadores. Vamos a probar otra vez el que hice ayer. Muy bien. Y ahora este. All right.